Durante el curso pasado 2013-2014, la UNED concluía la implantación del grado en matemáticas según el Plan de Bolonia. Por lo tanto, llega la hora de hacer balance completo del grado, puesto que ya ha salido la primera promoción. El último curso del grado presentaba bastantes novedades. En cuarto, los estudiantes tenían que elegir asignaturas optativas. De hecho, en el plan de estudios de nuestra universidad, en este curso solo hay optatividad, con lo que se permite una especialización en los estudios dirigida a las preferencias que los estudiantes hayan encontrado más atractivas en las asignaturas de los 3 cursos anteriores. Para comentar este y otros aspectos nos acompaña José Leandro de María, el coordinador del grado en matemáticas de la UNED. Me vas a permitir que diga un poco las asignaturas de cuarto curso. Hay varios bloques. Por ejemplo, hay matemática pura, pues había 5 asignaturas: la integral de Lebesgue, la ampliación de variable compleja, geometría diferencial, espacios normados y ampliación de topología. De hecho, en la licenciatura tenía mucho de cálculo numérico y de operativo. Entonces, ha habido matemáticas relacionadas con procesos estadísticos. Y aquí hay asignaturas como procesos estocásticos, modelos estocásticos, teoría de la decisión, modelos de regresión, teoría de juegos, teoría de muestras, análisis multivariante. Y como vemos, esto abre un tremendo abanico dentro de la riqueza del grado. Pero la novedad es que también se han introducido unas asignaturas relacionadas con otras ramas de la ciencia. Esto es muy novedoso en la UNED. Física matemática, introducción a la astronomía, astrofísica y sistemas dinámicos serían asignaturas de ciencias, pero que compartimos con el grado de físicas. Hay una asignatura, ahora hablaremos de ella, historia de las matemáticas, y también hay una asignatura de inglés científico. Estas 18 asignaturas son las que forman el grado. Los estudiantes tienen que estudiar 9 de ellas. Como hemos escuchado, es una lista amplia. ¿Hay algún motivo por el que se eligieran estas materias? Sí. Cuando se elaboró el plan de estudios, la comisión pensó cómo se podían completar los conocimientos que los estudiantes habían adquirido en los 3 primeros cursos, que solamente estaban formados por asignaturas obligatorias. Se llegó a la conclusión de que convenía hacer una lista lo más atractiva y lo más completa de materias que pudiesen conjuntar, pues por un lado, la formación del estudiante, y por otro, que permitiese reforzar aquellas áreas que le hubiesen resultado más interesantes. Las últimas de la lista que hemos anunciado antes, pues venían a rellenar lagunas en otros conocimientos matemáticos que no podían haber sido tratados en la zona obligatoria del plan, pero que tenían interés suficiente para ser parte de la oferta. Por ejemplo, las astronomías, la física matemática y los sistemas dinámicos, como hemos comentado, se comparten con el grado de físicas. Y aquellas personas interesadas en estudiar esas aplicaciones, pues ahora lo pueden hacer. Hay una asignatura interesante, que es Historia de las Matemáticas, que tiene un carácter absolutamente matemático, porque el departamento de la Facultad de Filosofía que lo imparte está especializado en Historia de la Ciencia y tomó la opción, desde mi punto absolutamente acertada, de desarrollar pues la evolución del pensamiento matemático de finales del XIX hasta mediados del XX. En esta época es muy importante, ya hemos hablado de ello con los personajes que hemos ido viendo otros años, pues se fundamentó lo que podemos llamar matemática actual. Y involucra a desarrollos que han hecho personas de la talla de Hilbert, Gödel, y la primera mitad del siglo XX pues fueron los que fundamentaron lo que hoy llamamos matemáticas. Creo que tenemos que hablar de una asignatura importante, que es la asignatura trabajo fin de grado, porque es muy novedosa. Vamos entonces a ocuparnos de ese trabajo fin de grado. Se trata de una asignatura obligatoria en medio de un curso de asignaturas optativas. Además, tiene una carga docente equivalente a 3 de estas. ¿Qué podemos comentar? Sí, esto es una novedad del Plan Bolonia. Los grados tienen que acabar con una asignatura, trabajo fin de grado, y además es una asignatura muy peculiar y administrativamente un poco liosa. Los alumnos que este año se han tenido que enfrentar a ella han tenido muchas dudas y yo creo que conviene que nos detengamos un poquito en ella. Todos sabemos que en ingeniería históricamente ha existido el denominado proyecto,
que era imprescindible para adquirir el título. Bueno, pues los nuevos grados pues incorporan algo similar. No es exactamente igual, pero similar. Primera característica, el trabajo de fin de grado es obligatorio. Y dado nuestro marco de asignaturas solo optativas, efectivamente, pues en esto ya es extraño. Y luego, en el trabajo de fin de grado se le pide al estudiante no solo estudiar, sino que también se le pide demostrar que ha adquirido pues, habilidades, competencia, madurez matemática. Y la importancia de la asignatura en matemáticas es que le hemos dado un peso docente de 15 créditos, lo que es equivalente a 375 horas de elaboración y estudio, y para que nos hagamos una idea, son 3 asignaturas optativas del último curso. Sigamos profundizando en este trabajo. ¿En qué consiste? Bueno, de una forma muy simple. Pues hay que elaborar una memoria en una línea de trabajo asignada por la comisión de grado y la comisión de trabajo de fin de grado, y que debe ser defendida, en el caso de matemáticas, en realidad en ciencias, oralmente a final de curso. Voy a destacar que la defensa de la memoria es oral, porque normalmente las pruebas suelen ser escritas, en la UNED siempre lo han sido, pero esta peculiaridad lo que permite también es evaluar la madurez y la capacidad del estudiante. Y también presentar el resultado de sus trabajos a lo largo del curso académico. Una pregunta que puede surgirle a algún estudiante es si hay que haber aprobado el resto de las asignaturas para realizar este trabajo. No necesariamente. Precisamente esto es lo que más distingue al proyecto de ingeniería, al proyecto antiguo de ingeniería. El alumno, según la normativa de la UNED, debe tener aprobados 180 créditos de grado. Pero también tiene que estar matriculado del resto hasta los 225, lo que sumado a los 15 del TFG completaría los 240 créditos que exige el grado. ¿Y cómo se asigna a un estudiante la línea de trabajo? Bueno, esto es importante y además es importante que quede claro. Al matricularse del trabajo de fin de grado, el alumno hace una lista ordenada de 9 líneas de estudio que, por cierto, pueden encontrar en la página principal de la UNED, en la pestaña de arriba de la izquierda, estudios, se busca grados, se busca matemáticas, y luego ahí dentro hay una asignatura concreta que se llama, dentro de las asignaturas, una que se llama trabajo de fin de grado, y ahí tienen las líneas incluso especificadas y descritas qué es lo que hay que hacer. Bueno, luego, en función de su expediente, se crea un baremo a cada alumno y se atiende a la primera preferencia que esté libre, una vez descartadas los alumnos que hayan tenido un baremo superior al suyo. Una línea no es un estudiante, tenemos 9 líneas y afortunadamente tenemos más estudiantes y, por tanto, una línea puede tener varios estudiantes, pero no es ampliable. Es decir, si una línea se completa, el alumno se le asignará, entre las que quedan libres, la mayor de su preferencia. ¿Y puede ocurrir, por ejemplo, que un alumno que escoge cálculo numérico sea asignado a otra línea? Sí, esto es una confusión que yo creo que tenemos que destacar. El trabajo de fin de grado, como he comentado hace un minuto, pues corresponde a 3 asignaturas optativas. Esto quiere decir que, aunque el tema sea nuevo para el alumno, y le haya tocado dentro de sus preferencias y la que quede libre, pues resulta que esto equivale a 3 asignaturas optativas. Por tanto, 3 asignaturas optativas significaría estudiarse 3 libros de otra asignatura. Por tanto, si la línea es nueva y en muchos casos pues son problemas concretos o exigen 375 horas de estudio, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? Pues buscar la bibliografía, asimilarla, ordenarla, exponerla en esa memoria oral y cultivar un poco esa exposición. En la defensa oral, la calificación no solo se hace en función del contenido teórico y práctico, sino también en la redacción, organización y exposición. O sea, que es un examen, digamos, de madurez, donde un alumno ha tenido que estudiar un tema, desarrollarlo y luego exponerlo frente a un tribunal oralmente.
Hemos apuntado antes algo, pero ¿dónde se puede encontrar toda la información sobre el trabajo fin de grado? Sí, efectivamente. Lo que he dicho antes es dónde se encuentra sobre la asignatura, las líneas de la asignatura. Pero, de nuevo, en lo mismo que he dicho antes, en la web de la UNED, en la pestaña Estudios, podemos encontrar las líneas. Pero también la facultad tiene colgada toda la normativa de la UNED, el Reglamento General de la UNED, y también el específico de la Facultad de Ciencias. Y luego, dentro de la asignatura en concreto, hay instrucciones generales y también las líneas posibles. Prácticamente toda la información está colgada en la web. Y yo creo que antes de tomar alguna decisión en alguna línea, los estudiantes yo creo estarán interesados en ver en qué consiste la asignatura y cómo funciona. ¿Tiene este trabajo alguna otra peculiaridad? Pues sí, es una asignatura que tiene un tutor asignado personalmente al alumno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Todas las asignaturas del grado, y de hecho de siempre, también de la licenciatura, pues tenían un grado de tutorización muy alto. Pero en esta en concreto, cada estudiante tiene asignado un docente, que es el que se va a encargar de darle el tema dentro de la línea que le haya tocado, las indicaciones para poderlo desarrollar y también instrucciones de cómo debe desarrollarlo, pero el trabajo realmente es un trabajo personal. Es decir, incluso la normativa, cuando la lean, pues verán que es un trabajo personal, lo dice explícitamente, con lo cual va a tener que hacer su trabajo y presentárselo al tutor una vez realizado. Por supuesto, puede haber dudas entre medias, pero es un trabajo muy personal, no es una tesina, no es una tesis, es un concepto nuevo, es el trabajo de fin de grado. Una cosa importante, en matemáticas, concretamente, la comisión de trabajo de fin de grado decidió que el contacto fuera muy personal. El tutor y el tutorizado se iban a transmitir a través del email y ¿para qué? Pues porque aunque hay un curso virtual, como todas las asignaturas de grado, por otra parte, pues claro, al haber muchas líneas de trabajo, pues podía ocurrir que lo que un tutor le dice a sus estudiantes y lo que otro tutor le dice a otros estudiantes, pues que se organizase una pequeña confusión. Entonces, lo que se ha hecho este año, y ha funcionado estupendamente, es que el alumno ha estado en contacto con el tutor vía email y las instrucciones del tutor al alumno han sido vía email. Y luego y así se han podido poner de acuerdo pues en una serie de cuestiones tanto administrativas como docentes y ya, insisto, ha funcionado estupendamente. ¿Algún consejo que podamos ofrecerle a los estudiantes que estén pensando en matricularse en el trabajo fin de grado? Sí, el que siempre damos, un consejo común a todos. Pues es fundamental que midan sus fuerzas y que midan su disponibilidad de tiempo. Como ya es casi un mantra aquí en la universidad, pero es que es verdad, pues muchos alumnos tienen otras responsabilidades laborales, familiares, y es humano pensar que tengan en cuarto unas ganas de acabar. Eso es claro. Pero yo creo que aquí viene bien un refrán, vísteme despacio que tengo prisa. A los que vienen a hablar conmigo al despacho, son unos cuantos, pues le pido que reflexionen si les merece la pena acelerar demasiado el estudio, si pueden ir un poco más lentamente, si pueden disfrutar del trabajo de fin de grado. Pero claro, todo esto depende de múltiples circunstancias, pues y cada uno tendrá que hacerlo pues de una manera o de otra, según sus circunstancias, su capacidad de trabajo, su capacidad laboral, en fin, esto, claro. Vamos enseguida a pasar a otros aspectos del grado, pero para ir concluyendo con este trabajo, ¿cómo ha ido este primer año? Pues francamente bien. Hemos tenido 41 estudiantes que se matricularon en el trabajo de fin de grado de matemáticas, que ha sido la cifra más alta dentro de ciencias, y han leído la memoria 37 estudiantes. Y tengo que decir, y con verdadero placer, que algunos con excelentes resultados. Se han propuesto temas muy diversos y los resultados de las exposiciones y las calificaciones van desde muy bien hasta brillantes. Tengo que decir también que mis compañeros, el profesorado, ha quedado pues francamente impresionado por algunos trabajos que se han presentado.
y algunas exposiciones a las cuales yo he asistido para verlos y para ver cómo funcionaba, pues además de haber estado en algún tribunal, pues han sido francamente buenas. Una anécdota. La mayoría de las defensas de las memorias pues se han realizado por webconferencia y unas pocas presenciales en la Facultad de Ciencias. Y de nuevo hemos comprobado que la eficacia y la comodidad de la conferencia online para estas pruebas. Tengo que decir que en el máster ya se venía haciendo, pero claro, se lee un trabajo de máster de forma esporádica y aquí en muy poco tiempo ha habido que leer estas 37 memorias, concretamente 31 en junio y 6 en septiembre, y pues hombre, había que organizarlo. Y tengo que decir que todo ha funcionado francamente bien. Bien, pues profesor de María, vamos ahora a hablar de los otros cursos del grado. ¿Qué destacaríamos? Pues me vas a permitir dirigirme de nuevo a los alumnos de grado recién incorporados al grado. Y es que aquellos que no hayan estudiado en la UNED, les aconsejo que lean las instrucciones de tipo general, las guías concretas de cada asignatura, porque muchas de las dudas que le puede plantear la metodología de la UNED a los nuevos, vamos a decir así, pues en relación con las tecnologías en la docencia y en el aprendizaje, se pueden resolver a través de la información de la universidad, la facultad y los profesores en sus respectivas materias, pues se han ido plasmando en estas distintas zonas, digamos, de los cursos virtuales. Voy a pasar a la pregunta. Vamos a hablar de los cursos. Pues los 3 primeros cursos del grado han crecido y en estos 4 años pues se han rodado. Los cursos virtuales, comprobarán los alumnos que se matriculen, pues están llenos de información específica, ejercicios resueltos, en algunos casos vídeos, en bastantes casos vídeos realizados por los equipos docentes y los tutores, con exámenes resueltos de años anteriores y muchísimo material. Esto quiere decir que, claro, la acumulación de años, primero ya lleva 4 años, segundo lleva 3, etcétera, pues ha ido que se vaya enriqueciendo y claro, el nivel de improvisación cada vez es menor, porque ya tenemos todos el rodaje de que ha pasado un ciclo entero del grado. Por esto, estudiar las asignaturas para el alumno que quiera usar los medios resulta bastante fácil encontrar apoyo. Noto que hace, profesor, cierto énfasis en esa frase del alumno que quiera usar los medios. Sí, es que, vamos a ver, está ocurriendo un fenómeno a nivel mundial y es que hay un momento tecnológico, estamos en un momento tecnológico en que la inmediatez es casi una exigencia cotidiana. Bueno, todos usamos el WhatsApp, Facebook, Twitter y nos hemos acostumbrado que si mandamos un mensaje o planteamos una duda, pues tengamos la respuesta pues, en el momento. Bueno, esto es imposible en el caso de la docencia, o sea, no puede ser así. Porque además querría dar una pequeña reflexión. En el proceso de aprendizaje, antes de plantear una duda, hay que tenerla madurada para que al estudiante al que la plantea, la respuesta le sea útil. O sea, no vale con no entender nada y en ese momento saltar sobre el ordenador y en el foro poner, no entiendo tal cosa. Bueno, pues esto no es muy útil. El profesor le va a responder, pero es muy importante pensar lo que no se entiende. ¿Cuál es la duda real que se tiene? ¿De dónde viene esa duda? Si es por una laguna, si es porque no se ha entendido algo concreto del texto o de años anteriores. Y una vez que uno tiene claro lo que duda, lo que tiene que hacer es plantear la pregunta. Vamos a ver, los profesores de la sede central y los tutores, pues ya llevamos unos añitos en esto y solemos tener experiencia y saber dónde viene el problema. Y en general podemos sugerir la solución. Pero si el alumno tiene conciencia de dónde puede estar su laguna, que no tiene por qué ser específicamente en ese punto, sino porque no ha entendido un concepto anterior, porque hay alguna parte que no tiene clara, el que él se dé cuenta de dónde está el fallo y que pregunte, por supuesto, que para eso estamos los profesores, tanto los profesores de la sede central como los tutores, cómo cubrir esa dificultad, pues entonces vamos a obtener el efecto óptimo.
Y esto es lo que yo aconsejo. Muchos estudiantes usan el curso virtual y la cantidad de materiales que hay en ellos, pues para responderse ellos mismos, con los vídeos que hemos ido realizando, con los ejercicios, con los exámenes de años anteriores, y esta es la mejor metodología que se puede usar. Luego, por supuesto, claro, pueden preguntarle al profesor si su respuesta a la que han llegado es acertada o su respuesta pues necesita ser más completada. Este es el modelo realmente útil para el aprendizaje. Conocer dónde tiene uno la duda, intentarla resolverlo uno mismo con todo el material que se dispone y, por supuesto, luego o confirmar o efectivamente decir, pues no lo he entendido y ya nos encargaremos nosotros de contestar. Tengo que decir también que desafortunadamente hay alumnos que no usan los cursos virtuales ni se comunican con los profesores. De esta manera pierden la oportunidad de esta ayuda y yo puedo decir, llevo muchos años en la UNED, que la UNED, aunque lleva en su título a distancia, cada vez los medios telemáticos nos están no aproximando, es que estamos en estrecho contacto con el alumno y que cada vez la atención es más personalizada y más eficaz. Y si tuviéramos que aconsejar a los alumnos, en general, a la hora de elegir las asignaturas para matricularse, ¿qué les decimos? Pues lo que hemos dicho antes a los del TFG, pues que midan sus fuerzas. Vamos a ver, en la UNED hay una enorme heterogeneidad de situaciones entre los estudiantes. Hay algunos que pueden dedicar todo su tiempo a estudiar, pero hay otros que compatibilizan estudio y otras actividades y obligaciones, y que piensen bien cuántas asignaturas pueden hacer por semestre. En la información general hay unas tablas que sugieren el orden de las asignaturas para lo que se llama estudiantes a tiempo parcial. Lo pueden encontrar en la información general. Pero claro, es que es imposible predecir todas las necesidades. Puede ser que este alumno haya estudiado antes una ingeniería, con lo cual será más rápido en el estudio. Quizá ya otros han hecho otro tipo de estudios menos relacionados con matemáticas. Incluso puede haber alguno que sea su primer contacto con la universidad. Entonces, cada uno debe adaptar las expectativas a sus condiciones. Sobre todo para no sentirse frustrado, porque matricularse de todas para luego sacar muy pocas, pues a lo mejor es mejor matricularse unas pocas y sacar esas. Y ya para ir concluyendo este apartado, ¿podemos comentar algunos datos, algunas estadísticas? Bueno, oficialmente tenemos los datos del 2012-2013. Son parecidos a los que van a salir este año porque se ve la tendencia. Bueno, voy a hacer unos números para que el alumno se sienta más reconfortado. Son públicos, o sea que, vamos a ver, en el 2012-2013 hubo 1.294 estudiantes matriculados por primera vez, lo cual es fantástico en una facultad de ciencias, concretamente en la sección de matemáticas. Bueno, vamos a lo que interesa. El porcentaje de éxito sobre los exámenes realizados es del 82,34%. Esto quiere decir que, contando las personas que se han presentado a examen, pues han sido exitosos el 82,34%. Otra buena noticia. La nota media es del 7,12, lo que no está nada mal. Y si desarrollamos los porcentajes globales de las asignaturas, el de suspensos es del 19,14 sobre exámenes realizados. De aprobado el 40,72, pero es que de notables hay un 21,79. De sobresalientes un 12,3 y las matrículas de honores un 6,3. Entonces, vamos a ver, si sumamos aprobados, notables, sobresalientes y matrículas, vemos que esto da una cifra muy alta, y lo cual es estupendo para animar a las personas a que preparen la asignatura, porque una vez que la tengan preparada, pues la probabilidad de éxito es francamente alta. Hay otra cifra que me parece importante, y así lo destacamos en el informe anual que hacemos en la Junta de Facultad, y es que la satisfacción de los alumnos es del 81,73%, es decir, una de las más altas de la universidad. Este 81,73 es global, pero tengo que decir que todas las asignaturas
La que menos satisfacción presenta, que suelen ser asignaturas a lo mejor más difíciles o las primeras, todas están por encima del 60 y algo. ¿Y qué podemos decir ya a modo de conclusión? Bueno, yo creo que, pues, como es lógico, desear éxito para este año académico y también decir que en los estudios universitarios, usando un símil deportivo, pues uno juega contra el campo, como en el golf. Tengo que decir que con unos buenos caddies, porque los equipos docentes y los tutores pues ofrecen un montón de ayuda para que puedan conseguir los objetivos. Yo animo al estudiante que debe usarlos eficazmente y utilizar todo aquello que se pone a su disposición, que no es poco. Desde luego que no, profesor de María. Bien, cerramos aquí este espacio que hemos dedicado al grado en Matemáticas de la UNED. Muchas gracias, profesor José Leandro de María, y hasta una próxima ocasión.